Ellos son los eternamente empapados en sangre. La suya es una ira que arde más caliente que 1.000.000 de estrellas. Avivado por los clavos del carnicero golpeando en sus cerebros y la creciente ira del Inmaterium mismo. Bajo los dientes zumbantes de sus armas encadenadas, más de 10.000 mundos han sido ahogados en sangre. Sin embargo, ninguna cantidad de matanza jamás saciará su lujuria por la carnicería, ni satisfará a su deidad sangrienta. Nunca, jamás habrán matado lo suficiente. Los devoradores del mundo, la Legión. De Khorne. Bienvenido, amable oyente. Soy Valdemort, tu fiel servidor, y deseo presentarte las facciones, fuerzas y rostros del universo de Warhammer 40.000, la sombría oscuridad del lejano futuro, donde no hay tiempo para la paz, solo hay tiempo para la guerra, solo un anuncio de servicio público. Tenemos 2 otros canales que cubren mitología e historia natural. Enlaces en la descripción. Y si disfrutaste este video, no olvides darle me gusta. Nos ayuda a ser notados en el torbellino de contenido, ahora disponible en este nicho. Es alentador verlo. Tantos nuevos creadores en el espacio. Sin embargo, puede significar que la competencia puede ser feroz por tu precioso tiempo. Así que si quieres que mi particular estilo de presentación continúe, ayúdanos con un me gusta, comparte o comenta para engrasar las ruedas. Ahora, procedamos. Para hoy estaremos metidos hasta el cuello en sangre. Para hoy vamos a discutir sobre una de las legiones más subestimadas de todas. A menudo escucho o leo preguntas de todos y cada uno sobre esta banda de horrores. ¿Cómo funcionan? ¿Cómo reclutan a nuevos marines? ¿Cómo no se han masacrado hasta entrar en los anales de la historia? ¿Quién los lidera? ¿Hay algo más allá de la carnicería para estos marines? Y tengo la intención de responder tantas de estas preguntas como sea posible. Porque el tema de la entrada de hoy es la 12ª Legión de los Astartes, anteriormente conocida como los Sabuesos de Guerra, los traidores que han dejado una estela roja en la galaxia una y otra vez. Porque hoy hablamos de los devoradores de mundos. Ahora, me gustaría señalar que ya tengo algunos videos sobre los devoradores de mundos y su oscuro dios de sangre y calaveras, Khorne. Así que puedes escanear la descripción de este video para ponerte al día con algunos de los elementos anteriores y más básicos, ya que vamos a repasar o resumir muchos elementos de la historia de la Legión por eficiencia. Pero no te equivoques, esta no es una entrada alargada sobre Angron. Esto se cubrió la semana pasada en el desglose de los arcos de Omen. Esta entrada es una mirada más profunda a la Legión en sí y a la nueva leyenda publicada o aclarada en el Códex para los Devoradores de Mundos, la propia Legión de Khorne. Los Devoradores de Mundos comenzaron su existencia como una de las legiones del Emperador, no solo en su gran cruzada para reclamar las estrellas para la humanidad, sino incluso antes de eso. Solo estuvieron activos raramente en la Guerra de Unificación, viendo solo un enfrentamiento de alguna nota, la campaña de Sarafrik, pero estuvieron presentes, mantenidos en reserva durante gran parte de la conquista de la Tierra, ahora llamada Terra, y luego el propio sistema solar. Algunos dicen que esto se debió a sus brutales métodos de guerra, superando con creces a todas las otras legiones en su ferocidad. Quizás solo la derrota, que se conocieron como los lobos espaciales, podrían igualarlos en este aspecto. En aquel entonces se les llamaba los sabuesos de guerra, y muchos ahora creen que el emperador siempre los tenía en reserva como una amenaza. Y yo advierto a todos, rebelde, arrastra tus pies o realiza incluso la más mínima forma de insubordinación, y el emperador desataría a los sabuesos de guerra en cualquier formación recalcitrante. Por supuesto, el emperador también tenía su 8ª legión, los Señores de la Noche, como un disuasivo muy público para la insurrección. Pero los sabuesos de guerra no eran para eventos ostentosos y muy públicos. Eran para la terminación de cualquier fuerza en cuestión de horas, hecho de manera secreta pero rápida.
No es que exista algún registro ahora existente que muestre su uso de esta manera, pero entonces, con el registro de mantenimiento del Imperium como es, ¿quién sino el emperador lo sabría? Durante la cruzada, antes de que se reunieran con su primarca, a menudo se dividían en formaciones más pequeñas y luego se repartían a otras fuerzas de tarea. Con los Warhounds en la punta de cualquier lanza, en la esperanza desesperada de cualquier asalto o batalla, incluso las fuerzas relativamente letales del ejército imperial los tendrían para traer terror y matanza al enemigo. Los Warhounds eran incluso entonces un arma de último recurso, ya que se rumorea que fueron reclutados de los más peligrosos, violentos y viciosos de todos los suplicantes a los Astartes, los marines espaciales. Por lo tanto, nunca fueron un ejército bien ordenado y disciplinado de caballeros brillantes, como algunas legiones creían ser. Realmente no estaban en ninguna gran campaña para sacar a la humanidad de la oscuridad, la esclavitud y la superstición, como tantos otros creían, no. Siempre fueron carniceros, siempre los más agresivos y obstinados de todas las legiones, y el regreso de su primarca a ellos no hizo nada para aliviar esto, como lo hizo con el regreso de Sanguinius a los Ángeles Sangrientos. Si acaso, el hallazgo de su primarca, Angron, solo empeoró las cosas. Mucho peor. Porque Angron era algo roto. Había sido mutilado por la implantación en su propio cerebro de las uñas del carnicero, un artefacto de la oscura edad de la tecnología. Le hizo experimentar un dolor perpetuo y llevó ese dolor primero a sus hijos, los sabuesos de guerra, y luego, a través de ellos, a toda la galaxia. Angron renombró a su legión como los Devoradores de Mundos y los trató tan duramente como a cualquier enemigo. Los diezmó por no cumplir con cuotas de conquista irreales. Los usó como carne de cañón, a un grado solo igualado por el Señor de Hierro, Perturabo, el primarca de los Guerreros de Hierro. Sin embargo, su desprecio por ellos era tan palpable como el de Konrad Kurz hacia su propia legión, los Señores de la Noche, los legendarios octavos. Por lo tanto, cuando los llevó a través de las estrellas, el emperador no tomó ningún tiempo para entrenar, perfeccionar o curar a Angron, como lo había hecho con casi todos los demás primarcas, ni Angron obtuvo un período como protegido del primer primarca encontrado, Horus Lupercal, el Señor de la Guerra. Simplemente se le dio su legión, se le señaló una dirección y se le soltó la correa. Y convirtió todo en el camino de su flota expedicionaria en una tumba. Mundo tras mundo no solo fueron devorados, fueron arrasados de toda vida. Donde la premisa de la Gran Cruzada era liberar a la humanidad de todos y cada uno de los que la habían esclavizado, no había tal cortesía o objetivo elevado para los devoradores de mundos. Fueron enviados al universo no para someterlo, sino para masacrar a todos los que encontraban. Las acciones de los devoradores de mundos no solo golpearon a los objetivos. Su primarca, el hiperente con el que habían sido genéticamente diseñados para parecerse, su patrón y personalidad, superponiéndose a los suyos al recibir la semilla genética y ser transformados en un Marine espacial, los usaría como herramientas. Por lo tanto, los devoradores de mundos usaron todo lo adjunto a su flota de la misma manera, los hijos imitando a su padre y usando el Mechanicum y las fuerzas auxiliares solares en sus ejércitos solo como números. Los obligaron a absorber fuego, a ser masacrados para que los devoradores de mundos pudieran acercarse al enemigo, quienquiera que fuera, y luego llevar a cabo sus sombrías y sangrientas obligaciones. Esto se convirtió en un problema tan grande que la legión estaba cerca de la interdicción, casi a punto de ser declarados traidores, incluso antes de que comenzara la verdadera rebelión. Para Horus Lupercal, el maestro de guerra, se volvió contra su padre, el emperador, y Angron despreciaba tanto al emperador. Habría seguido a cualquiera de sus hermanos en una rebelión abierta, solo para vengarse del hombre que le había robado su muerte. ¿Ves? Angron no quería nada más que todo terminara. Su vida era una agonía constante, sus sueños todos polvo y sangre, por lo que no fue un gran salto de degeneración cuando los traidores casi universalmente cayeron en el caos, y el Señor de los Cráneos, el oscuro dios Khorne, puso sus ojos en dos legiones en particular, los Ángeles Sangrientos y los Devoradores de Mundos.
Sin embargo, Korn, sin importar lo que él o su engendro de gato Cabanda hicieran, no pudieron convertir a los ángeles sangrientos. Así que toda la ira y el desprecio de Korn se vertieron en la única legión que podía reclamar, la 12ª Legión, los Devoradores de Mundos. Como se mencionó, el cambio realmente no fue tan grande, porque los Devoradores de Mundos ya habían comenzado a implantar a sus propios legionarios con una copia del dispositivo que había cambiado y mutilado tanto a su progenitor, deseando estar más cerca de su padre. Los Devoradores de Mundos ya eran horrores, llenos de ira, cuyos cerebros estaban siendo destruidos por sus propios clavos de carnicero implantados. Así que solo se convirtió en una cuestión de a quién servían, cambiando su lealtad del emperador y su imperio a los guardias del caos, y a Korn en específico. Cuando el maestro de guerra lideró a sus fuerzas combinadas a Terra para matar al emperador, los Devoradores de Mundos estaban entre ellos. Sin embargo, tantos se habían separado en bandas más pequeñas que ni siquiera una fracción de su verdadera fuerza fue llevada a la presa. Yangron tuvo que ser reconducido al redil por Perturabo, ya que simplemente estaba liderando a sus hombres a través del universo en una cadena ininterrumpida de matanza. Sin embargo, incluso entonces había alguna forma de organización y disciplina en sus unidades. Todo eso iba a cambiar en la purga, porque los traidores perdieron su guerra. No tomaron el palacio por terror. No asesinaron directamente al emperador. Y los marines leales avanzaron con fuego e ira, suficiente para empujar a los marines espaciales del caos hacia el ojo del terror. Pero fue en Scalantrax donde todo cambió realmente. O más bien, se materializó la forma final de la Legión del Caos. Pero llegaremos a eso pronto. Pero, ¿qué es lo que realmente impulsa a los Devoradores de Mundos? ¿Qué los hace continuar una guerra que aparentemente no pueden ganar? Como se dice a menudo, al maíz no le importa de dónde fluye la sangre, solo que fluye. Lo que significa que a su propio Dios no le importa en lo más mínimo si matan a otros o a sí mismos, siempre y cuando haya asesinatos. ¿Qué les impide simplemente enfrentarse entre ellos en una enorme explosión de violencia llena de sangre? Primero intentemos realmente entender la mentalidad del guerrero Cornat y el devorador de mundos antes de explorar esa pregunta. Y así, para las bases muy básicas, apoyémonos en la sabiduría existente. Para citar la pureza de la matanza. Vivir como un devorador de mundos es conocer poco más que el dolor constante, la violencia y la muerte. Para algunos de ellos, la existencia misma es una tortura. El constante martilleo de los clavos los lleva a la locura. Otros devoradores de mundos abrazan su sufrimiento y acogen su ira, creyendo que la resistencia solo lo empeora, o que una existencia alimentada por la agonía es una forma pura de adoración al corneta. Para sus adoradores, el maíz es sencillo, porque a él no le importa de dónde fluye la sangre. Para unos pocos selectos, con la capacidad intelectual y la presencia de ánimo para articular esto, aceptar la inevitabilidad de la muerte y el sufrimiento como un reconocimiento de que nada realmente importa. Creen que perderse en la matanza y la violencia es encontrar la única verdadera paz, ser uno con el estado más verdadero del universo, su salvajismo primordial. Estos individuos creen que cuando un ser se alinea tan completamente con la corriente subyacente de agresión básica que ha impulsado a todos los seres vivos desde el mismísimo amanecer del universo, ya no hay sufrimiento. Para ellos, el dolor y la miseria son simplemente resultados inevitables si uno intenta resistirse a las formas de la realidad. Esta noción pone a los devotos del dios de la sangre en feroz oposición con aquellos de las otras deidades primarias del panteón del caos. Para los seguidores de Tzeentch, cuanto más se sumergen en su adoración, más complicada y elaborada se vuelve la vida. No hay paz en rastrear y manipular las innumerables hebras del destino. Para aquellos que se dedican a Slaanesh y por lo tanto al hedonismo y al exceso, la vida se trata de sentir cada sensación a su máximo extremo, y así para ellos, escapar del sufrimiento para encontrar la paz es precisamente lo opuesto a lo que buscan lograr. Quizás hay menos conflicto entre los ideales de Khorne y Nurgle,
pero falta acción violenta, el estancamiento y decadencia. Eso es insoportable para aquellos adoradores del Dios de la sangre que buscan el consuelo en la matanza. Sin embargo, debe decirse que el camino de la gloria, también conocido como la carretera de las calaveras por aquellos que siguen a Khorne, es una experiencia única para todos los que lo toman. Pocos aspirantes a campeones tienen suficiente presencia de mente para ver el potencial de la pureza blanca y candente del ser y el propósito que se puede encontrar cuando uno logra la unidad con la violencia. Muchos en el camino se resisten de una forma u otra. Quizás buscan mantener su identidad o no pueden desprenderse de sus deseos de poder mundano. Para los menos afortunados, se convierten en monstruosas mutaciones engendradas por el caos. Uno podría ser perdonado por creer que convertirse en un poderoso príncipe demonio es un símbolo de verdadera ascensión. Pero para los llamados sabios de la matanza, que buscan el verdadero consuelo de la violencia, allí el príncipe demonio es digno de lástima. Porque están atrapados para siempre en esta vida por la naturaleza de su propia apoteosis. Después de perderse en la violencia una y otra vez, los sabios de la matanza llegan a un lugar mental, físico y espiritual donde no hay nada más que un estado de flujo de matar. Se convierten en uno con la ira misma y sus corazones laten al ritmo del pulso de las uñas del carnicero. Sin embargo, el camino hasta este punto es largo, estrecho, empinado y lleno de peligros. Comienza con la naturaleza de un devorador de mundos como un marine espacial, una condición psicológica de guerrero a seguir. Incluso si se deshacen del yugo de un señor, eventualmente encontrarán a otro líder o causa a la que se sientan obligados a dedicarse. Algunos devoradores de mundos, especialmente aquellos que se convierten en sabios de la matanza, ven esto y lo aceptan, en mayor o menor medida, al seguir a Khorne, quien se dice que ve a sus sirvientes como armas vivientes de matanza. Sin pretender lo contrario, eligen servir a la deidad que ven como la más honesta. Los devoradores de mundos aprecian la franqueza de este arreglo. Hay una pureza simple en encarnar el credo del Dios de la sangre. Para aquellos agotados por su interminable batalla con las uñas del carnicero, este sentido de propósito puede ser aún más profundo, de modo que algunos guerreros buscan el olvido de sucumbir completamente a las demandas del dispositivo para la matanza. Estos viajes psicoespirituales llevan a algunos descendientes de Angron a un lugar de consuelo y matanza. La mayoría fallará en el camino, algunos serán asesinados, otros capturados, algunos horriblemente mutados. Pero aquellos que permanecen se convierten en ermitaños guerreros que viven solo por instinto asesino. Aparecen sin previo aviso donde las calaveras se amontonan y la sangre fluye profunda. Tal es su aura de voluntad implacable y ferocidad elemental que pueden subir a bordo de un campeonato de caos y nadie obstaculizará su camino. A los sabios de la matanza no les importa nada del mundo material. Son indiferentes a la desintegración gradual de sus armas y armaduras y no reúnen bandas de guerra propias porque para ellos el liderazgo y el poder son distracciones derrochadoras. Para algunos devoradores de mundos, ellos son los Nihilans, los inmaculados, los puros o las almas primigenias. Pero no son un colectivo, ya que es tan probable que se maten entre sí como que luchen codo con codo. Aunque rechazan el mando, muchos de ellos ganan extraños devotos que desean desesperadamente seguirlos. Ramúa el Implacable, Shirol las Tres Espadas y Amarás Puñofuego son seguidos cada uno por cientos de guerreros, todos anhelando, aunque sea un ápice del consuelo que estos individuos han logrado para sí mismos, o, de lo contrario, perdiendo completamente el punto y esperando que seguir a un sabio de la matanza les ganará gran gloria. Y así vemos que los devoradores del mundo no son tan aleatorios o idiotas como algunos podrían pensar. Puede que todo sea una lógica retorcida para ciertos, y uno llevado a través de una neblina de furia y dolor perpetuo, goteando rojo, casi inamovible e inextinguible. Sin embargo, como escucharemos más tarde, hay una voluntad en los hijos de Angron que no se parece a ninguna otra Astartes. No luchan porque deben, no realmente. Lo hacen porque es lo que nacieron para hacer.
Elegidos de los más salvajes de toda la raza, se les da semilla genética que solo mejorará su naturaleza combativa y los convertirá en las máquinas de matar perfectas. Luego, los arrojan a una matanza interminable. La psicoindoctrinación de los devoradores de mundos también es increíblemente brutal. Sus mentes destrozadas y vueltas a armar, sin embargo, son más serviles que cualquier otro si son dirigidos por una potencia. Se agrupan entre ellos, siempre dispuestos a matar, a aplastar y asesinar, pero siempre deseando que se desate más. Todos ellos anhelan en secreto servir a un ser superior. No de una manera efímera y distante, no. Como una manada de perros, deben tener un perro líder, y si ese perro se enferma o envejece, se vuelve confuso o simplemente desprevenido, entonces otro toma su lugar. Así se continúa el círculo de conflicto. Para los mejores guerreros que se levantan para liderar a los devoradores del mundo, no son solo los mejores combatientes. A menudo son legiones astartes y recuerdan su oficio. Saben lo que un ejército necesita para continuar su interminable marcha a través de las estrellas, y esos individuos saben que el reclutamiento es la vida y la sangre de cualquier banda, capítulo o legión. Y así lo hacen. Los cirujanos del Berserker son lo que una vez fueron los boticarios de la Legión. Retorcidos más allá del reconocimiento, son tan letales y llenos de odio como el resto de los devoradores de mundos. Sin embargo, a veces pueden recordar su verdadera razón de existir. Pueden vivir de manera vicaria y disfrutar del pensamiento de la matanza que sus creaciones causarán. Similar a un homúnculo de los Elegisanis, los Eldar Oscuros son arquitectos del horror, pues son ellos quienes cazan entre los muertos y moribundos en un campo de batalla infestado de carroña y cuervos. Recolectan semillas genéticas de los suyos y de otros, identificando a los marines enemigos vivos. Son ellos quienes son lo suficientemente rencorosos, capaces, pacientes, incluso para romper a los astartes, los marines espaciales. Podrían usar su cirugía psicocorrectiva para atacar directamente el cerebro de los marines. Y lo que sale de esa cirugía no es más que un desdichado baboso, pero uno al que los devoradores de mundos llamarán hermano. Porque no toda la semilla genética de los devoradores de mundos es estable, y menos aún cuando existían en el Ojo del Terror, donde el warp se superpone al espacio real, corrompiendo todo lo que está dentro de su esfera, incluso los cigotos de los marines espaciales y el ácido desoxirribonucleico, y sería dudoso que su primarca Angron pudiera incluso proporcionar más muestras, ya que ahora es mucho más del warp que de la realidad. Porque así es como la Legión siempre mantuvo sus números cuando lucharon primero por el emperador, luego por el señor de la guerra. Su propia factura de carnicero era desgarradora, al igual que la del guerrero de hierro. Y al igual que los guerreros de hierro, lograron producir marines de manera asombrosamente rápida. Esto se debía a que Angron donaba regularmente su propio material genético, y la semilla genética del primarca sería lo suficientemente potente como para reponer el stock rápidamente y mantenerse al día con las bajas. Sin embargo, ahora no hay impulso de su primarca, hasta donde yo sé. Por lo tanto, los devoradores de mundos eran anteriormente, y son actualmente, excepcionalmente casuales con la masacre de suplicantes que desean convertirse en uno de ellos. Dejan a poblaciones enteras despojadas. Lanzan a mundos feroces o feudales tomados por completo, con todo y 2 barriles humeantes. Aquellos que son los peores pueden ser trillados para proporcionar refuerzos para los chacales, de los que hablaremos en un momento. Los mejores serán forzados a participar en torneos de duelo, como los gladiadores que se convertirán para eliminar la paja. Luego, a los últimos supervivientes se les otorgará la semilla. Se convertirán en marines espaciales y luego se les otorgarán los clavos implantados en sus propios cerebros. Los capítulos renegados de marines pueden volverse malvados para adorar al gran dios Corne. Luego suplican a los devoradores de mundos y si son aceptados, los cirujanos berserkers les otorgarán los clavos y los absorberán en la banda de guerra. Los marines lealistas pueden ser convertidos. El método menos eficiente, pero posiblemente el más irónico y entretenido, por supuesto.
Como se mencionó, muchas de las bandas de guerra suben y bajan, muchas mueren por completo, ya sea mordiendo más de lo que pueden masticar, siendo engañadas y atrapadas por las fuerzas imperiales, o senos, o simplemente se vuelven unas contra otras. Pero las bandas de guerra de los devoradores de mundos aparecen una y otra vez, fusionándose y separándose, como un virus que sigue dando. Ahora sería útil echar un vistazo a algunas de las unidades especializadas no solo del presente, la era de los endómetros, sino también de la era de la oscuridad, la herejía. Pero antes de revelar los que existen, ocupémonos del elefante en la habitación siempre que se discute esta situación, los bibliotecarios de los devoradores de mundos. ¿Por qué no hay hechiceros del caos? No hay bibliotecarios entre los hermanos guerreros. ¿A dónde fueron todos? Bueno, realmente es bastante simple. El gran dios Corne, como muchos en el imperio, no permite que una bruja viva. Los bibliotecarios, los psykers de la Legión, eran completamente incapaces de tomar los clavos del carnicero, ya ves. Implantado, el dispositivo abriría las compuertas y el Warp usaría al Marín mucho más de lo que él jamás lo usó. Cuando esto había sucedido varias veces, con efectos explosivos y devastadores, el proceso se puso fin. La atrición y la falta de interés en los bibliotecarios significaba un número cada vez más reducido de ellos. Los últimos psíquicos devoradores de mundos fueron realmente instrumentales en controlar a Angron en un punto muy específico. Apoteosis en un primarca demonio. Lamentablemente no les pagó de la misma manera. El nuevo príncipe demonio Angron miró a sus hijos psíquicos y, siendo parte del dios Cornau, quien detesta el uso de la magia, los exterminó personalmente. Y desde ese momento hasta ahora, ningún psíquico ha surgido de la línea de sangre de los devoradores de mundos. Ahora, pasemos a la verdadera esencia del asunto, las unidades específicas de los devoradores de mundos, los carniceros rojos. Durante la Gran Cruzada, la semilla de Angron resonaba regularmente. Sus hijos se convertían en máquinas de matar, berserkers sin restricciones. Y fueron eliminados tan rápidamente y eficientemente como cualquier ángel de sangre, sucumbiendo a su propia maldición, la sed roja. Sin embargo, cuando los devoradores de mundos entraron en rebelión abierta con Horus, estos berserkers fueron tratados de manera completamente diferente. En lugar de ser una anomalía que podría ganarse la censura de toda la Legión y por lo tanto la exterminación por parte del emperador, ahora se les veía como armas de guerra superlativas. Porque eso es todo lo que los devoradores de mundos siempre fueron para su progenitor. Herramientas para ser utilizadas. Angron, que odiaba tanto a su padre, actuó más como él de lo que muchos se sentirían cómodos creyendo. Ordenó que aquellos tomados por la niebla roja, el velo de la ira, no fueran destruidos, sino mejorados. Organizó para que se les diera armadura táctica de Dreadnought, placa de guerra Terminator, y los formó en unidades de puro horror. Porque hay poco en la galaxia, incluso entonces, que podría perforar la armadura protectora del Terminator. Les daría armadura catafracta, 2 hachas de poder, y luego los lanzaría a cualquier posición o formación que necesitara ser eliminada. Y sin excepción, esto es exactamente lo que hicieron. Masacraron todo en su camino. Aún activos hoy en día, los carniceros son uno de los más terribles e imparables de todas las élites Terminator de cualquier legión. No, nunca serían tan efectivos como algunos en enfrentamientos prolongados, donde se adquieren astucia, disciplina y valentía. Pero en la carga contra un objetivo fijado, eran casi insuperables en su poder. Rampage de escuadrones. Ahora he cubierto estas unidades en otra entrada que pondré en la descripción. Así que ve y disfruta a tu ritmo. Estas fueron las unidades únicas más notables de la era de la oscuridad, pero ahora pasaremos a la unidad más nueva, como se describe en el primer códice para los devoradores de mundos. Los chacales. Como este es un tema tan nuevo, siento que debería apoyarme nuevamente en la sabiduría existente. Entonces, para citar a los chacales.
Cultistas de Cornadeúnicos de los Devoradores del Mundo. Los chacales son luchadores feroces, totalmente devotos a sus señores. Fanáticos hasta el final, los escuadrones de chacales se asemejan a manadas de perros salvajes. Son rápidos para pelear entre ellos, pero una vez desatados, trabajan juntos para derribar a su desafortunada presa en un frenesí de violencia. Cada chacal lleva un tanque lleno en su espalda, conectado a su cuerpo con gruesos tubos. Originalmente diseñados por los cirujanos Berserkers, estos recipientes adoptan formas variadas y contienen una variedad de sustancias, dependiendo de la banda de guerra en cuestión, pero todos sirven a un propósito similar. Dentro de ellos hay una mezcla de químicos y estimulantes que lleva a los chacales a un frenesí de matanza, permitiéndoles luchar a pesar de las terribles heridas y enfrentar a los enemigos más horripilantes con gritos de ferocidad maníaca. Un último ingrediente que se les inyecta de esta manera son 8 gotas de sangre del devorador de mundos. Tal sustancia potente, posthumana en su naturaleza básica y corrompida por el warp, eleva la furia del chacal a niveles apopléjicos. La salvajidad que muestran en batalla después de tomar esta mezcla bioquímica malévola es aterradora para los enemigos que la presencian. Para unirse a una manada de chacales, un cultista debe demostrar su lealtad, sed de sangre y pura habilidad de lucha. En una serie de brutales rituales de iniciación diseñados para eliminar a todos excepto a los más fuertes. La posesión de estas cualidades sitúa a los chacales cerca de la cima de la jerarquía entre los seguidores mortales de los devoradores de mundos, pero este estatus no debe ser malinterpretado. Aún así, sus maestros los ven finalmente como prescindibles. La mayoría de las bandas de guerra de los devoradores de mundos hacen uso de los chacales en mayor o menor medida, viéndolos como una forma de luchar en batallas más grandes, y así ver fluir más sangre para el maíz. Bandas de guerra como la Marea, los elegidos de Horcrux y los portadores de muerte están entre las que se destacan por su uso extensivo de chacales, desatando miles, a veces millones, de estos luchadores enloquecidos sobre sus enemigos. Fin de la cita. Una turba viciosa es lo que los no iniciados o limitados podrían creer, pero los chacales, como hemos escuchado, son mucho más peligrosos de lo que este resumen podría realmente llevar a uno a creer, ya que pueden ser convocados en decenas de miles, si no millones. Ese nivel de ira, odio y frenesí, inducido por drogas, es difícil de manejar para muchos, si no la mayoría. Las batallas no se luchan hasta la conclusión final. Los grandes ejércitos no luchan hasta que un lado es aniquilado, no realmente. Luchan hasta que un lado u otro ha perdido su nervio, no puede soportar más bajas o dolor, y simplemente comienza a correr. Ahora imagina a millones de guerreros cargando contra ti, y no importa cuánto los castigues, no importa cuántos mates, simplemente siguen viniendo. Va en contra de cada principio de ser humano, cada instinto de autopreservación. Por lo tanto, puede ser desquiciante, no solo para aquellos que experimentan la carnicería, sino también para aquellos que la infligen y tienen que presenciar el terrible espectáculo. Y muchas formaciones defensoras se han roto antes de que los chacales hayan siquiera hecho contacto con las líneas defensoras, porque ver tal locura desenfrenada, desbocada y con los ojos desorbitados en el enemigo puede destrozar el ánimo de los defensores. La premisa, la reacción humana, es simple, carnal, innata, subconsciente. Si estos locos pueden soportar este nivel de violencia y seguir adelante, literalmente no hay nada que podamos hacer para detenerlos. Nada. Los defensores soltarán sus armas, perderán el control de sus intestinos. Si no están hipnotizados por el espectáculo de pesadilla y simplemente se quedan inmóviles en el lugar. Así es como los guardias imperiales, entrenados, las sororitas o los marines pueden alimentar a los chacales con facilidad. Pero las fuerzas de defensa planetaria, los reclutas, los levas, el resultado se decide a menudo antes de que los chacales hagan su primera carga. Y en una galaxia tan poblada como la oscuridad sombría del lejano futuro, hay un suministro interminable de chacales en cada planeta que los devoradores de mundos aplastan.
Y ahora llegamos a mis unidades recién reveladas favoritas de todas, los 8 atados y sus formas exaltadas. De nuevo, no veo la necesidad de rehacer la descripción, ya que son muy nuevas, recién salidas de la prensa, por así decirlo. Para citar a los 8 atados: de todos los depravados dispositivos del cirujano berserker, la jaula de los 8 es uno de los más abominables. Asemejándose a una especie de sarcófago atado con hierro, incrustado con calaveras y símbolos de maíz, es una cámara torturada en la que los devoradores de mundos pueden ser poseídos por 8 demonios de Khorne. Cuando un candidato es encadenado y sellado dentro de la jaula de los 8, sondas oxidadas y agujas ardientes se clavan en sus clavos de carnicero. Desde el momento en que la jaula se cierra con cerrojo, su mente es arrojada a los bordes ardientes del Warp durante el tiempo que le tome ser derrotado o salir victorioso en una batalla espiritual con entidades cornetas sedientas de almas. Aquellos fuera de la jaula escuchan golpes, gritos y el traqueteo de las cadenas, pero nadie sabe realmente qué ocurre dentro, ya que la experiencia de cada sujeto es única. Pueden experimentar una batalla literal en una arena empapada de sangre entre vastas dunas de huesos blanqueados o en montañas de cicatrices. Su ira se manifiesta como hachas en sus manos. Otros deben demostrar su valía sometiéndose a una tortura interminable a manos de demonios sádicos y risueños. Aquellos que pierden su batalla espiritual enfrentan destinos terribles. Algunos se reducen a nacidos del caos. Su carne atormentada brota de la jaula de 8 en un mar de sangre y bocas gritando. Otros son asesinados. Partes del cuerpo cortadas caen de la jaula de 8 cuando los cirujanos berserkers la abren de nuevo. No es raro que un candidato fallido desaparezca por completo. ¿A qué destino? Nadie sabe. Aquellos que emergen victoriosos son liberados de las 8 jaulas, 8 guerreros musculosos y atados, rebosantes de un poder inmaterial bestial. 8 demonios están encerrados dentro de ellos, compitiendo con el alma del devorador de mundos por el control de su cuerpo. Con el tiempo, estas 9 esencias pueden sintetizarse en una sola entidad metafísica, habiendo logrado juntas una especie de equilibrio. Estos son los exaltados 8 atados, cuya apariencia es incluso más retorcida y demoníaca que otros de su especie. Fin de la cita. Imagínate eso. La forma definitiva de los devoradores del mundo, porque su fuerza no proviene de la ira, en realidad, su poder proviene de la voluntad. Enfrentan la perspectiva de la posesión no por 1, sino por 8 demonios sin queja, sin restricciones, simplemente aceptan, y poder liberarse de la posesión de una sola entidad demoníaca es un punto de referencia que pocos en el Imperio pueden imaginar, y mucho menos sobrevivir. Para algunas organizaciones, es el método de entrada a los altos echelons. Es una prueba tan poderosa, tan insensible, que pocos sobreviven, pero aquellos que lo hacen, el Imperio los ve como casi mesiánicos. Sin embargo, para los devoradores de mundos, esto sería un paseo por el parque. Para estos astartes, 1 no es suficiente. Toman el número sagrado de maíz, 8, en sí mismos a la vez, y a través de la voluntad sola ganan dominio o mueren de las formas más horribles posibles. Y estos guerreros no son forzados a entrar en esas cámaras, esos sarcófagos, se ofrecen voluntariamente para el proceso. Y en el inframundo del Warp, estos marines espaciales ganan una guerra de voluntades contra todos los 8. Imagínate eso. 8 entidades psicopáticas, buscando perpetuamente incluso un nanosegundo de debilidad, un momento fugaz en el que la guardia del marín podría aflojar. Y si alguna vez lo hace, incluso por ese único momento, entonces el marín perderá el control de su propio cuerpo. Pero aquellos que no solo pueden dominar las energías demoníacas, sino combinarlas con las suyas propias. Los exaltados son una gestalt de 2 de las 9 almas en juego, las 8 demoníacas y la humana que las domina todas, y luego las almas se fusionan de manera fluida.
El enorme poder que eso les otorga es asombroso, pues son resistentes a la mayoría de las armas. Como muchos demonios nunca nacidos, no pueden ser detenidos a menos que posiblemente se destruya hasta el último átomo de su cuerpo. Son guerreros titánicos, no solo en el espacio real, sino que su sombra en el Warp debe ser algo tan retorcido y terrible que ningún brujo, hechicero o bibliotecario podría mirarlos con su visión psíquica sin que pusiera a prueba su propia cordura. Imparables y llenos de una ira insaciable, los 8 atados son una amenaza en cualquier campo de batalla como pocos han visto alguna vez. Señor montando al Juggernaut. De vez en cuando, un señor del caos complacerá tanto a Khorne que le obsequiará con un Juggernaut. Ahora bien, este regalo puede llevar a la muerte del Señor del Caos, por supuesto, ya que un Juggernaut también debe agradar al Señor. Y si de alguna manera no son sometidos o derrotados por el Señor, sin duda lo pisotearán hasta convertirlo en polvo. Pero si logran tener la ventaja, obligan al Juggernaut a respetarlos. La combinación puede ser verdaderamente devastadora. Porque un Juggernaut es un corcel de Khorne, una bestia de ira y rencor infinitos, como un rinoceronte metálico berserker en sí mismo. Son una fuerza casi imparable, un viaje digno para llevar incluso al guerrero más empapado de sangre a la refriega. Ay, mi único verdadero lamento es que he mencionado a los cirujanos berserkers tan a menudo en esta entrada, pero no tienen lugar en los ejércitos de los devoradores de mundos que se pueden reflejar en la mesa de juego. Una lástima, en verdad. Debe significar solo una cosa. Los cirujanos berserkers son demasiado importantes para desperdiciarlos en combate. Deben mantenerse en reserva, solo se les permite acechar en los campos de batalla para buscar semillas genéticas, y la guerra definitivamente está ganada. Una premisa que cualquier berserker encontraría un destino peor que la muerte. Pero sigamos adelante. El liderazgo de los devoradores del mundo. Sin duda, el devorador del mundo más poderoso es su padre Angron, el demonio primarca de Khorne. Todos los que pueden lo siguen donde quiera que se manifieste en el plano físico. Pero realmente solo hay otro que posiblemente podría unir a los devoradores del mundo de nuevo. Khan el Traidor. Después de Scananthrax, donde Khan se entregó completamente a Khorne, y durante la batalla atacó a tantos de su propia legión como a los hijos del emperador enemigo con los que luchó, se le vio como un problema, su propio más brillante y valiente, el que había logrado llegar a Angron Khan. Se había vuelto contra ellos. A él no le importaba ni los lideraría, y esto terminó con la legión hasta hoy, porque se dividieron en bandas de guerra después de que perdieron a Paragon como su figura emblemática. Pero incluso ahora Khan tiene a sus asistentes, aquellos que prácticamente lo adoran y forman ejércitos a su alrededor. Khan parece no importarle, pero las flotas y las fuerzas aún se acumulan a su alrededor. Se les llama flotas de carniceros, pero Khan no hace más que apuntarles en una dirección y masacrar al líder de antaño se ha ido. Pero hay otro que posiblemente pueda asumir su manto. Señor Invocatus, por ahora me gustaría presentarte a la nueva luz brillante en la Legión de los Devoradores del Mundo, el carnicero conocido solo como Señor Invocatus, para citar al Señor Invocatus, el hacha alada. El rayo de Khorne. Un merodeador nato, el señor Invercartus es un maestro de los devastadores ataques de golpe y fuga, desgarrando el aire como si cabalgara sobre tierra firme, convirtiendo los cielos en fuego y tormentas de sangre con su paso. El señor Invercartus desciende a la batalla montado en su poderoso Juggernaut. A su espalda está su banda de guerra, los jinetes de fuego, elevados por las bendiciones de Khorne. Ni siquiera los devoradores de mundos de su propia banda de guerra conocen los orígenes del señor Invercartus. La especulación sobre este asunto también es abundante entre aquellos de la legión más amplia que lo conocen. El número crece con cada una de sus espectaculares victorias.
Algunos dicen que el señor Invocatus pertenecía a los Warhounds antes de que el emperador descubriera a Angron, mientras que otros afirman que es un renegado reciente. Sin embargo, todos coinciden en que sus éxitos, si continúan, lo impulsarán a la demonidad. La pistola de pernos y el hacha de cadena del señor Invocatus se llaman Perdición del Tramposo y Ruina del Cobarde respectivamente, y son innumerables aquellos que han sido asesinados por una u otra de estas potentes armas. Ruina del Cobarde es un hacha de artífice sin igual, perfectamente equilibrada y aerodinámica. Su mango extendido es ideal para la guerra de caballería. Tan grande es la habilidad marcial de Invocatus que maneja el arma completamente ambidiestro, cambiando de manos a mitad del duelo para sorprender a sus enemigos o derribando enemigos a ambos lados de su montura mientras se lanza al combate. Por las oscuras bendiciones del dios de la sangre, Invocatus y aquellos que lo siguen se lanzan a la batalla de los cielos ardientes en marcha, dando lugar a que la banda de guerra sea nombrada los Jinetes de Fuego. Surgiendo de las cubiertas de embarque del buque insignia de Invocatus, el jinete de la hoja roja, los jinetes de fuego caen sobre sus enemigos desprevenidos con velocidad sobrenatural. Anticipan guerreros Cornate, transportes blindados y aeronaves depredadoras descendiendo desde lo alto de tal manera. La movilidad es esencial para el señor Invocatus y los jinetes de fuego. Sin ella, sus incursiones se estancarían rápidamente, haciendo imposibles los ataques exitosos de golpe y fuga. Mientras que otros señores de la guerra, devoradores de mundos, desprecian las tácticas de Invocatus como cobardes y no comprometidas con la verdadera matanza, no logran apreciar la letalidad de sus métodos. Invocatus ha visto a muchas bandas de guerra de devoradores de mundos ser absorbidas en conflictos que han degenerado en búsquedas de sobrevivientes solitarios a través de campos de batalla llenos de cadáveres, cuando podrían haber estado persiguiendo nuevas carnicerías en otro lugar. En contraste, el acto alado golpea rápidamente y sigue adelante, buscando siempre maximizar la cantidad de sangre que él y sus guerreros derraman. Para él, el esfuerzo gastado en purgar un mundo hasta su última alma se desperdicia si se puede encontrar y destruir un objetivo digno en otro lugar. Los métodos de guerra empleados por el señor Invocatus requieren un nivel de coordinación que incluso las fuerzas disciplinadas y altamente ordenadas tendrían dificultades para lograr. Para un ejército de devoradores de mundos, tal estado de cosas podría considerarse casi imposible. Sin embargo, Invocatus posee una voluntad singularmente aterradora que se manifiesta como un control casi sobrenatural sobre sus seguidores. Es un maestro del asalto precisamente cronometrado, sabe exactamente cuándo y dónde aplicar la cantidad correcta de fuerza y cuándo retirarse. Sin embargo, a pesar de toda la sutileza y matiz que requieren tales métodos, Invocatus sigue siendo un devorador de mundos. Y con cada momento que pasa maniobrando sus fuerzas, su furia asesina se intensifica. Cuando él y sus guerreros atacan, esta fuente de ira se desata explosivamente. Invocatus y los jinetes de fuego demoliendo todo a su paso en una tormenta de derramamiento de sangre que deja a los pocos supervivientes catatónicos de shock. Junto a su férreo autocontrol, el señor Invocatus posee un instinto depredador para detectar y burlar las trampas y emboscadas enemigas. Muchos comandantes, astutos, presentarán un frente débil solo para revelar en el calor de la batalla un núcleo oculto de guerreros de élite listos para aniquilar a cualquiera que muerda el anzuelo. Invocatus no solo tiene un talento sobrenatural para detectar tales esquemas, sino que reserva un profundo pozo de odio para aquellos que intentan emplearlos. Complementando esto, Invocatus lleva el casco de la tormenta de sangre, a través de cuya visión, teñida de carmesí, es capaz de percibir los corazones que laten nerviosamente y los pensamientos engañosos de los enemigos ocultos como si fueran bengalas de señal empírica. Una vez el cráneo del demonio Chikor, cuya esencia ahora está ligada dentro de él, se dice que el casco fue creado para aquel que ha ganado el manto del propio cazador de Khorne. Combinando este poderoso artefacto con sus dones innatos, el señor Invocatus puede ver incluso la emboscada más elaborada o bien elaborada antes de que se desate. Siendo un guerrero de Khorne, la forma en que Invocatus maneja tal duplicidad es castigándola con fuerza bruta.
conociendo las ubicaciones de los emboscadores. El hacha alada lleva a sus guerreros de cabeza a la trampa, como un guantelete blindado empujado por la garganta de un monstruo para arrancarle su corazón latente. Invocatus asalta directamente las posiciones reveladas de los enemigos, desbordándolos y propagando el pánico y la matanza, ya que aquellos que se consideraban depredadores ahora se dan cuenta de que son presas. Estas tácticas resultan invariablemente en bajas masivas para las fuerzas de Invercartus, pero para él esto es aceptable, porque cada muerte derrama sangre para el maíz. Las tácticas del señor Invercartus le han otorgado innumerables victorias y reclamado incontables cráneos para el dios de la sangre. Uno de sus triunfos más infames fue sobre la guardia de la muerte de la fortaleza de vigilancia llamada Ebonvale. Los comedores de la muerte se derramaron desde los cielos en una marea resbaladiza de sangre, unidos por las máquinas demoníacas de la banda de guerra renegada de la brisa y la bestia. Aunque las defensas de la fortaleza de vigilancia eran elaboradas, con múltiples puntos de salida ocultos y cuellos de botella ingeniosamente diseñados, Invercartus los identificó todos. Sus guerreros masacraron a cientos de leales y despojaron sus armerías de equipo de guerra y artefactos antes de que el maestro de los jinetes libres ordenara su retirada para buscar nuevos terrenos de caza. Hay pocas victorias del hacha alada que muestren su desprecio por sus seguidores más que la lograda en el sistema Rengar. Allí, el señor Invercartus y sus fuerzas destrozaron una flota de migración Hrud, pero sus propias bajas fueron horrorosas. Aquellos que no sucumbieron a las armas de los alienígenas se desvanecieron hasta convertirse en polvo, gracias a los poderes de distorsión del tiempo de los Hrod. Ningún devorador de mundos, excepto Invercartus, sobrevivió a la batalla. Calgurut, corcel del cielo ardiente. Chispas y llamas estallan donde quiera que los cascos de bronce de Kulgurut golpean. Sus ojos ardían con sed de sangre iracunda y el humo brotaba de sus fosas nasales. Invercartus ganó el corcel de este gigante, junto con el yelmo de la tormenta de sangre, mucho antes de que se hiciera famoso dentro de su legión. Después de completar las misteriosas hazañas que causó colectivamente el camino de los 8 pasos sangrientos. El demonio, Yokor, una vez montó a Kulgaroth, y sin la presencia perdurable de esa entidad dentro del yelmo de piedra de sangre, Invercartus nunca podría esperar dominar a su montura en la guerra. Gracias al yelmo, el señor Invocatus puede sentir todo lo que Calgurot siente, y el vínculo entre el guerrero y su montura se ha fortalecido. Él sabe cómo el coloso anhela matar y nunca deja de darle a la bestia la oportunidad. Calgurot posee toda la ira y el odio de su especie, y estas características solo incitan al señor Invocatus en la batalla, alimentándolo como una especie de droga. Se necesita toda la fuerza de Invocatus para resistir tanto el martilleo de los clavos como los impulsos primarios de su montura demoníaca. Pero hasta ahora no ha perdido el control ni una sola vez en la batalla. Para la mente de Invocatus, solo los dignos pueden montar una bestia tan poderosa del dios de la sangre, demostrando su fuerza a través de su capacidad para afirmar su dominio. Es a través de los poderes desconocidos del Juggernaut y aquellos de Khorne que fluyen de él que el señor Invercartus puede correr por los cielos con sus huestes de guerreros a remolque. Donde quiera que Invercartus cabalgue, un puente celestial de fuego, sangre y humo aparece a su paso, llevando a sus seguidores a la batalla. Fin de la cita. Así que ahora tenemos una mejor comprensión de lo que motiva a los devoradores de mundos, quién los lidera en la batalla y por qué. Hemos visto cómo reponen sus números y los elementos únicos de sus fuerzas. Solo queda una cosa, solo una pregunta. ¿Qué tan peligrosos son los devoradores de mundos para el Imperio ahora? Angron se ha manifestado en el mundo real y ya no puede ser retenido más tiempo. Si de alguna manera es derribado, por imposible que parezca incluso considerarlo, entonces volverá dentro de 8 semanas, 8 días y 8 horas. No puede ser eliminado ni desterrado por un periodo de tiempo real. Por lo tanto, se puede garantizar al menos alguna forma de cohesión a los devoradores del mundo.
Satanás recorre las estrellas con 1.000.000 de hombres en su cometa, miles de ellos siendo devoradores del mundo, y las bandas de guerra de Khorne están aumentando más que nunca antes. Pueden reclutar de cada mundo que azotan, no solo en chacales, quienes engordan sus fuerzas con un verdadero tsunami de psicópatas, sino que también pueden rellenar sus listas de marines espaciales. Pueden convertir y controlar a cualquiera que los enfrente si son derrotados. Por lo tanto, las únicas fuerzas que realmente pueden ser enviadas para detener su avance son las que menos quieres que desempeñen el papel. Porque los marines espaciales de la Leona son el último y final disuasivo para un asalto devorador de mundos. Sin embargo, es una apuesta de increíbles riesgos, ya que pueden ser sacrificados y luego convertidos al lado de los devoradores de mundos por sus espantosos cirujanos berserkers. Así que aquellos enviados para detener a los hijos de Angron podrían terminar uniéndose a sus filas. Con el poder del Warp desangrándose en el espacio real a lo largo y ancho de la galaxia, no hay escasez de demonios nunca nacidos que también pueden aumentar sus fuerzas en cualquier momento. Todavía son capaces de desplegar todo el despliegue de guerra que cualquier otra legión traidora puede reunir. Hellbrutes, engendros del caos, Land Raiders, profanadores, Predators, aniquiladores, demonios de la forja, demonios Mauler, Rhinos, Teldrix y por supuesto, cuando es necesario, el señor del terror de las calaveras. Las flotas del Devorador de Mundos, como se ha revelado en la campaña de los Arcos del Presagio, no son ni escasas ni pequeñas. De hecho, las flotas de los Devoradores de Mundos son tan poderosas como lo fueron durante la Cruzada. Los devoradores de mundos ahora están liderados por su primarca demonio, capaces de atacar casi en cualquier lugar de la galaxia a su antojo, debido a la realidad cruzada por el terror, el Cicatrix Maledictum. Ahora, nunca antes, habían sido una amenaza tan grande, posiblemente incluso durante la herejía de Horus. Seguramente este es el tiempo del fin profetizado. Esperemos que Rebute Gilemon sea acompañado pronto por algunos de sus errantes hermanos Primarch lealistas. Porque incluso el Sol Vengador, no puede enfrentar todo esto solo. Y si él falla, entonces el único grito de guerra puede terminar siendo arrancado de cada cuerpo en la raza humana. Sangre para el dios de la sangre. He sido Valdemort, tu fiel servidor. Ahora, si disfrutaste el video, entonces suscríbete, dale me gusta y todas esas cosas, y únete a mí todos los viernes mientras me sumerjo en el universo de Warhammer, o echa un vistazo a nuestros otros canales sobre historia natural y mitología, enlaces en la descripción del video. Apoya el canal a través de Patreon, mercancía, botón de notificación, ya sabes el bugalú. Hasta la próxima. No importa lo que hagas hoy. Intenta hacer algo de tiempo para divertirte. Hasta luego.